Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Gustavo Petro ha hecho del petróleo su enemigo principal, pero ha sido el petróleo el que ha dado recursos a Colombia por muchos años. El primer rubro económico del país no es el café, es el petróleo. Y aunque no tenemos mucho, pues la empresa Ecopetrol ha sido una de las banderas de nuestro país, no solamente por ser la primera empresa de la nación, sino porque al frente de ella han estado brillantes administradores que la han llevado o que la habían llevado hasta un punto muy alto, hasta que entró Ricardo Roa, que siguiendo las políticas de su jefe de acabar con la industria petrolera, porque según Petro hay que acabar con el petróleo sin saber qué otro recurso vamos a utilizar, pues todos los medios posibles han sido utilizados por Ricardo Roa, inclusive el robo. Ha sido saqueada Ecopetrol, se han repartido como quieren Ricardo Roa y sus amantes dentro de la organización, contratos, apartamentos, han roto acuerdos importantísimos con Estados Unidos para explotar gas ahí, petróleo en Texas. Y todas las consultas previas y las prohibiciones de Petro de explotar el gas que está frente a nuestras costas han hecho que los colombianos estén pagando un alto precio por el gas importado. A Petro esto no le importa, no le interesa. Sí le ha interesado venderse como el Mesías de los pobres, con programas sociales, con la reforma laboral, ahora con el incremento del salario mínimo por encima de la inflación. Pero básicamente los programas sociales de Gustavo Petro, el más aberrante diríamos, es entregarles un salario a la gente por no delinquir, cuando esta gente ha continuado haciéndolo. También la paz total, que ha sido una táctica de guerra de este gobierno que ha empeorado el orden público en el país y ha ratificado el poder de la guerrilla, que es el amor platónico de Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro no tiene límites. Hemos dicho durante todo el 2025, cada día que se cuenta pasa tan lentamente y faltan todavía más de 200 días para que Gustavo Petro haga y deshaga con nuestro país. Y ahora, antes de irse a festejar, si es que él festeja la Navidad en familia, nos deja esta emergencia económica que se inventó sin ningún fundamento. La silla vacía hace un análisis muy interesante que queremos destacar. Bordeando la Navidad, el gobierno Petro finalmente expidió el segundo decreto de emergencia económica. Lo hizo en medio de la vacancia judicial. O sea, aprovechándose que no, las cortes están cerradas. Eso es también, eso es jugar sucio al país. Para, solamente por el afán de tener recursos, porque ya no le alcanza la plata que tiene que repartir, que ha prometido. Y además, toda la plata que se han robado no se ha recuperado. Y no ha habido ejecución. Y ahora necesita más plata para ganar las elecciones con Iván Cepeda. Y por eso eh, aprovecha que cierra la Corte Constitucional y todo el sistema de justicia en Colombia para las vacaciones de fin de año
y lanza esta emergencia económica buscando más dinero de los impuestos de los colombianos. Lo hizo en medio de la vacancia judicial, repetimos, que incluye a la Corte Constitucional también de vacaciones, limitada para tomar una decisión de fondo hasta enero. Con el Congreso en receso legislativo y luego de una operación sin transparencia en la que pidió prestados 23 billones de pesos, es decir, 23 millones de pesos. Para justificar el decreto, el gobierno mezcló causas inconexas, muchas de ellas previsibles, que pueden empeorar la crisis fiscal en el 2026. Desde el ajuste de la unidad de pago por capitación UPC, con la que se financia el sistema de salud, pasando por desastres naturales hasta la seguridad de los candidatos. El hundimiento de la ley de financiamiento, otro escenario previsible y resultado de la legítima oposición a su gobierno en el Congreso, sigue estando entre los argumentos para expedirlo. Todo esto desnuda a un presidente dispuesto a llevarse por delante al mercado, al Congreso y a la Corte, con tal de no limitar el enorme presupuesto de su gobierno en pleno año electoral. Aquí les confirmo lo que estoy diciendo. Justo se anunció, por ejemplo, hoy que empezará a girar 230.000 pesos a más de 3 millones de adultos mayores en pobreza o pobreza extrema que no tienen pensión. Ahí está empezando a hacer proselitismo político, entregando dinero a toda esta gente. Para eso se necesitan muchísimos recursos. En vacancia la Corte, dice este artículo de La Silla Vacía, en vacancia la Corte no puede tomar una decisión de fondo sobre el decreto. Por eso decidió estudiarlo hasta que se termine el receso judicial el 13 de enero de 2026. Mientras tanto, los impuestos nuevos empiezan a cobrarse. En cualquier caso, lo más probable es que se caiga porque la ley de presupuesto prevé la hipótesis en la que el gobierno no consigue financiar el monto aprobado. La emergencia económica no es necesaria, dice Alejandro Linares, ex magistrado de la Corte Constitucional. Amigos, esto es bien serio. Es un gobierno, ¿verdad?, que abusa. Y ahora están en una entrevista con el ministro de Hacienda en la W, justificando que sí, que es que ya la guerrilla atacó con drones pero ¿cuánto lleva la guerrilla atacando con drones y no habían tomado esta decisión de gastar ya, de ordenar un gasto de 1 billón de pesos para comprar un sistema antidrones? Se esperaron hasta ahora para hacer una emergencia económica y sacar un montón de impuestos para los colombianos, para decidirse a invertirle a la defensa de Colombia. Colombia está en crisis de seguridad, porque durante este gobierno no se le ha entregado a las fuerzas militares los recursos que se necesitan. A Petro solo le llama la atención comprarse a la gente pobre con dinero que no hay, que hay que sacarlo de reformas tributarias ahora de esta emergencia económica. ¿Cuál es el fin? Las elecciones, ganarse la presidencia con Iván Cepeda otra vez. Y citamos entonces otra noticia al respecto. La senadora Angélica Lozano y la representante Catherine Jubinao, ambas del Partido Verde, anunciaron que radicaron en la Corte Constitucional una solicitud formal para suspender el decreto de emergencia económica y social emitido por el presidente Gustavo Petro. Esta decisión se centra en la declaración del mandatario de una crisis fiscal, tras el archivo de la reforma tributaria clave para el gobierno nacional. El decreto, que entró en vigor de inmediato, otorga a la administración de Petro la capacidad de implementar impuestos especiales para generar hasta 41.000 millones de dólares, es decir, 155.000 millones de pesos, necesarios para afrontar el presupuesto de 2026. A pesar de la crisis fiscal que enfrenta el país,
Algunos indicadores económicos como el Producto Interno Bruto PIB muestran un desempeño positivo con un incremento proyectado entre 2.6 y 2.7 para 2025. Sin embargo, la recaudación tributaria sigue sin registrar incrementos significativos y el déficit fiscal se incrementó, lo que llevó al presidente a tomar esta medida. Ante esta situación, Lozano y Jubinao manifestaron su desacuerdo con la medida, al considerar que el gobierno utilizó el decreto como una herramienta para eludir el control del Congreso y para implementar decisiones sin la debida aprobación legislativa. En un video publicado en sus redes sociales, ambas congresistas expresaron su posición, resaltaron que la emergencia económica no cumple con los requisitos legales establecidos por la Constitución Política de 1991. Sí, amigos, que hoy también se decía que si el gobierno Petro decide y empieza a recaudar todos estos recursos y la Corte Constitucional decide en enero que fue inconstitucional, el gobierno tendrá que devolverle todos estos recursos a los colombianos. Y también otra cosa que hizo el gobierno Petro, aprovechando el desorden, y nadie se enteró, vendió deuda pública en bonos a una compañía internacional de California, más de 25 billones de pesos en bonos. Eso quiere decir que Colombia adquiere unos recursos de unos financistas que entregan sus 25 billones con la promesa de tener unos intereses a cabo de cierto tiempo. Es decir, Colombia queda endeudada con esta gente, pagándoles el dinero y los intereses. Esto también lo hizo Petro. Para que poder concluir que un gobierno caótico, con una seguridad muy baja, con una paz total fracasada que no fue más sino una estrategia de guerra para que la guerrilla se tomara las zonas más vulnerables de Colombia, con una salud derrumbada a propósito por Petro, intencionalmente, y ahora pidiendo dinero para arreglar el problema, porque no era lo que él decía de nacionalizar la salud. Y con el problema venezolano, en el que él perdió la visa en Estados Unidos, lo tiene en la lista Clinton, pues es un panorama con el que está cerrando el año Gustavo Petro, pero él dice, pues ya me voy, el que se quede va a quedar con estos problemas tan grandes para los colombianos que tiene que resolver el próximo gobierno, este déficit fiscal que deja Gustavo Petro, estas deudas tan grandes y este orden público patas arriba. Y ahora sí también pidiendo plata para darles un sistema antidrones al ejército después de haberlo desmantelado por completo. Desmanteló la salud, desmanteló la defensa y acabó con el poder económico de Ecopetrol. 3 hermosas herencias del pacto histórico para el siguiente gobierno, que ojalá sea talentoso y que tenga todos los recursos necesarios tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para arreglar este gran problema que nos deja el gobierno de Gustavo Petro. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.